Llevé a mi esposa a una fiesta. Se fue con otro hombre porque es rico. Me tiró un billete de $1 y dijo, voy a cuidar muy bien de ella esta noche. Al día siguiente, mi esposa traidora descubrió que su llave ya no abría la puerta de la casa, y su amante le llamó gritando, tú no me dijiste que tu marido es. Mi mujer me cambió por un hombre. Entonces hice lo que cualquier soldador sensato haría. Encendí la antorcha y dejé que el karma hiciera su trabajo. Me llamo Darren All. Tengo 46 años y llevo ese tipo de vida que, en el papel, parece aburrida, pero en la práctica es increíblemente satisfactoria. Soy dueño de Road Custom Smokers, una empresa de Tennessee especializada en convertir acero frío y sin vida en hermosos ahumadores de barbacoa capaces de hacer llorar de emoción a hombres adultos. Y no hablo de esas parrillas tristes de gas propano que compras en Home Depot y finges que te convierten en maestro parrillero. De ninguna manera. Yo construyo el tipo de ahumador que podría exhibirse en museos de arte moderno, si el arte moderno sirviera para algo más que confundir a la gente en las galerías. Esas máquinas son tanques, soldadas a mano, diseñadas con precisión, monumentos al arte sagrado de cocinar lento y con paciencia. Hago parrillas para gente que de verdad cree que la barbacoa no es solo comida, es un estilo de vida, una filosofía, tal vez hasta una religión, si lo miras desde cierto ángulo. Tengo grasa permanente debajo de las uñas, que ningún jabón industrial, ni siquiera ese naranja lleno de promesas milagrosas, logra quitar del todo. Y sinceramente, ya dejé de intentarlo. Hoy lo veo como un emblema de honor, la prueba de que trabajo de verdad, en lugar de solo asistir a juntas sobre juntas. Pagamos la hipoteca 3 años antes del plazo, lo que aparentemente me convierte en una especie de unicornio en esta economía. Tengo 4 hijos, que oscilan entre considerarme un genio y una vergüenza pública, dependiendo de si estoy arreglando su coche o intentando usar TikTok. Y hasta hace una semana, de verdad creía que tenía un matrimonio perfecto, o al menos ese tipo de matrimonio que se ve lo suficientemente bien en las fotos de la tarjeta navideña para que nadie haga preguntas incómodas en la iglesia. Mi esposa, Miranda, o mejor dicho, mi futura exesposa, porque ya necesito acostumbrarme al sabor amargo de esas palabras, es de esas mujeres elegantes e impecables que hacen que otras mujeres la admiren y la odien al mismo tiempo. Tiene ambición saliendo por los poros, una energía que podría alimentar una ciudad pequeña si lográramos conectarla a la red eléctrica. Trabaja en marketing corporativo en alguna empresa de tecnología, cuyo nombre suena como si lo hubiera generado una inteligencia artificial teniendo un infarto, llena de sinergia de marca e integración vertical, términos que nunca entendí del todo, aunque me los explicó como 700 veces. Miranda podría convencer a un asaltante armado de invertir en un tiempo compartido y salir de ahí agradeciéndole la oportunidad. Tiene ese don de hacer que las palabras den volteretas y marometas hasta que la gente acepte solo por agotamiento. Yo pensaba que hacíamos sentido juntos, ¿sabes? Como mantequilla de maní y mermelada o bourbon y malas decisiones. Yo me encargaba del humo y el fuego, de las cosas tangibles que puedes tocar, oler y saborear. Ella se encargaba de los clientes y los cócteles, de las escaladas sociales y los eventos de networking que me daban comezón en los dientes. Yo construía cosas con las manos, en un taller que huele a metal y aceite de motor. Ella construía alianzas estratégicas en salas de juntas que huelen a alfombra cara y sueños rotos. Pensé que nos equilibrábamos. El tipo de cuello azul, que mantiene los pies en la tierra, y la mujer de cuello blanco, que mantiene la clase. Yo era la sustancia, ella, el estilo. Juntos, deberíamos ser imparables. Mi taller es mi santuario, mi refugio, el único lugar del mundo donde todo tiene sentido. Es un galpón de 450 metros cuadrados. Detrás de nuestra casa, perdón, de mi casa ahora. Ya llegaremos a esa parte. Ahí adentro hay equipos de soldadura, láminas de acero y proyectos de ahumadores en diferentes etapas de construcción. El piso de concreto está marcado por décadas de aceite y chispas, y en la esquina hay una radio vieja que solo toca rock clásico, porque me niego a someter a mis herramientas al mumble rap. Mi banco de trabajo es más viejo que mi hijo mayor, y está cubierto de herramientas que he coleccionado durante 25 años, desde que empecé a tomar en serio el arte del oficio. Hay algo profundamente terapéutico en tomar un pedazo crudo de metal y transformarlo en algo bello y funcional, algo que me sobrevivirá, y tal vez hasta se convierta en herencia familiar si mis hijos no lo venden por dinero para cerveza.
Los hijos, por cierto, son la única parte de este matrimonio que salió completamente bien. Noah, el mayor, tiene 18 años y empezará una escuela técnica en otoño, porque es lo suficientemente listo para darse cuenta de que una carrera en filosofía es solo una forma cara de terminar gerenciando una Starbucks. Tiene mi estatura y los pómulos de su madre, lo que significa que romperá corazones y, con suerte, también algunos límites de velocidad, de forma responsable. Los gemelos Marcos y Maya acaban de cumplir 15 años y están en esa fase encantadora en la que todo lo que digo les parece estúpido, hasta que necesitan lana o que los lleve a algún lado. Marcos quiere ser gamer profesional, lo que para mí todavía no cuenta exactamente como trabajo de verdad. Pero, ¿quién soy yo para aplastar los sueños del chamaco, verdad? Maya está apasionada por ciencias ambientales y vive dándome sermones sobre mi huella de carbono, mientras se da duchas de 40 minutos. Y está Acel, mi consentida de 12 años, que todavía cree que yo colgué la luna y las estrellas. Me da temblorina solo de pensar en el día que descubra que solo soy un tipo muy bueno soldando y haciendo chistes de papá. Durante años fui a los eventos de la empresa de Miranda, cenas corporativas, cócteles y fiestas de fin de año. Aguanté charlas triviales con gente cuyo concepto de trabajo pesado era resolver una fórmula complicada en Excel, y sonreía cuando me preguntaban qué hacía de verdad, como si construir ahumadores personalizados fuera solo un pasatiempo entre dos empleos serios. Pero allá por el 5.º año de casados, me convertí en lo que llamo plus none, el acompañante que ya no es invitado. Miranda dejó de llevarme a las fiestas de fin de año, a los retiros corporativos, a las cenas de premiación donde todos se felicitaban por hacer lo mínimo. Decía que yo no encajaba con la cultura de la empresa, que mis chistes eran muy de obrero y que ponía incómodos a sus colegas porque les preguntaba qué producían realmente, aparte de presentaciones en PowerPoint y palabras de moda. Entonces me quedé en casa. Trabajaba en mi negocio, entrenaba al equipo infantil de béisbol y me convencía de que su vergüenza por mi forma de ser era algo normal, tal vez hasta saludable. Al fin que dicen que los opuestos se atraen, ¿no? Hasta el martes pasado, cuando entró a mi taller, donde yo terminaba una ahumadora medida para un cliente de Atlanta, y dijo algo que hizo que mi antorcha pesara más de lo normal. Tienes que ir a la fiesta de la empresa este año. No fue un ¿quieres venir? Fue un tienes que ir, dicho con el mismo tono de quien necesita un accesorio para completar una foto perfecta. Y eso fue sospechosamente raro, cósmico incluso, porque en los últimos 5 años yo había sido específicamente desinvitado, el marido que no debe mencionarse. Y cuando tu esposa de repente quiere que vayas justamente al evento del que te mantuvo alejado media década, bueno, eso no es una invitación. Es una bandera roja del tamaño de Texas, ondeando al viento, tal vez hasta en llamas. Debí darme cuenta en ese momento que algo olía a quemado, y no era la barbacoa. La fiesta sería en el Belgrave Grand Hotel, ese tipo de lugar que tiene un empleado cuyo único trabajo es abrir puertas, como si la gente olvidara cómo funcionan las manijas en cuanto se pone zapatos caros. El ambiente exudaba ese tipo de riqueza que te hace querer revisar el saldo de tu cuenta, solo para ver si no se suicidó de la vergüenza. El lobby tenía pisos de mármol tan brillantes que podrías hacer una cirugía ahí, y lámparas de cristal colgando del techo que valían más que mi primera camioneta. Una vieja Ford F-150 que me acompañó en mis 20 y tantos y me enseñó que la cinta plateada sí es una solución mecánica válida. Me puse mi mejor traje, el gris carbón que compré para el funeral de mi papá 3 años atrás y que solo usé 2 veces desde entonces, ambas bajo protesta. Todavía tenía la grapa de la tintorería en el bolsillo interno. Miranda insistió en que me cortara el pelo, así que fui con mi barbero de siempre, Tommy, un vietnamita de 60 años que cobra $15 y cuenta las mismas 3 bromas cada vez. Mucho mejor que el salón de $70 que ella sugirió. Lustré los zapatos, me puse mi mejor colonia, la que me regalaron en Navidad de hace 2 años, e incluso recorté la barba para que no gritara «vivo en una cabaña y fabrico moonshine». Estaba presentable, aunque me sentía como un oso vestido para el circo. Miranda, en cambio, traía un vestido rojo que podría provocar accidentes de tránsito, tal vez hasta un choque en cadena fatal. Era el tipo de ropa que hace que las demás mujeres quieran ser ella o destruirla, sin término medio. La tela abrazaba cada curva, recordándome por qué me casé con ella a los 23 años, cuando yo creía que ser guapa y ambiciosa era lo mismo que ser buena persona. Los tacones eran tan altos
que de verdad temí por su capacidad de correr en caso de incendio, pero ella caminaba en ellos como si hubiera nacido con tacones. Pasó 2 horas arreglándose, cabello, maquillaje, perfume, lo que me pareció exagerado, hasta que entramos al salón y vi que todos ahí parecían sacados de un anuncio de revista sobre cosas que yo jamás podría comprar ni querría tener. El salón de fiestas estaba lleno de compañeros de Miranda, todos vestidos como si fueran al Oscar y no a una fiesta corporativa en Nashville. El bar servía bebidas de primera, lo que explicaba por qué todos parecían tan felices de estar ahí. Meseros de guantes blancos circulaban con bandejas de bocadillos diminutos, esas obras de arte comestibles que te comes de un bocado y sigues con hambre. Pequeñas torres de algo encima de otra cosa, regadas con una tercera cosa, probablemente aceite de trufa, porque la gente rica está legalmente obligada a poner aceite de trufa en todo. Agarré un whisky, del que cuesta más por onza que el oro, e intenté lo más posible no romper nada caro ni mirar a los ojos a nadie que pareciera querer hablar de ganancias trimestrales o lo que sea que esa gente discute cuando no está en la oficina. Miranda, en cuanto cruzó la puerta, se transformó. Se volvió su versión corporativa. Era como ver a Clark Kent convertirse en Superman, solo que en lugar de combatir el crimen, ella peleaba por estatus social. Reía más fuerte, tocaba el brazo de la gente seguido y usaba frases como «vamos a retomar después» o «mover la aguja», sin una pizca de ironía. Yo me quedé ahí a su lado, como un mueble decorativo, sonriendo educadamente mientras ella me presentaba a colegas cuyos nombres olvidaba inmediatamente después de oírlos. «Este es mi marido, Darren», decía con el mismo entusiasmo de quien presenta al contador o al podólogo. «Él hace parrillas personalizadas». Y antes de que alguien pudiera preguntar, cambiaba de tema rápido, como si yo fuera un detalle vergonzoso que tenía que mencionar, pero no explorar. Estaba en mi segundo trago y ya pensaba cómo fingir una emergencia médica para largarme de ahí, cuando él apareció. Gavin Cross surgió en medio de la multitud como un villano de película que sabe que las cámaras están enfocadas en él. Era todo lo que yo no era. Refinado, elegante, ese tipo de guapo que nace de buenos genes y una inversión pesada en cremas faciales. El cabello parecía salido de comercial de shampoo, ni un pelo fuera de lugar, lo cual es casi un milagro considerando que era diciembre y la estática del aire podía tumbar a un gato. La sonrisa, ay, esa sonrisa de ganador que seguro estaba en la bio de su perfil de ligue, del tipo de sonrisa que dan ganas de darle un madrazo, incluso antes de que abra la boca. Y tenía esa autoconfianza irritante de quien nunca ha tenido que armar un mueble de IKEA en la vida. Nunca ha luchado con una llave Allen a las 2 de la mañana, cuestionando todas las decisiones de su existencia. La cara de Miranda cambió por completo cuando lo vio. Fue una transformación total, como si alguien la hubiera enchufado y subido el volumen al 11. Brilló más que el árbol de Navidad de la casa. Los ojos le centelleaban de una forma que no centelleaban desde hacía rato cuando me miraban a mí. Tenían esa conexión instantánea, esa familiaridad cómoda que hace que se te caiga el estómago, como cuando pasas muy rápido por una pendiente. Reían de chistes internos, se susurraban comentarios y actuaban como si fueran los únicos dos en el salón. Yo bien podría haber sido un jarrón decorativo en la esquina, algo verde y sin gracia que nadie nota hasta que se muere y empieza a oler feo. Durante los primeros 10 minutos, Gavin apenas reconoció mi existencia. Me apretó la mano con esa fuerza exagerada de quien quiere demostrar algo y dijo, «Ah, entonces tú eres el marido», como si yo fuera un personaje secundario del que había oído hablar, pero no esperaba conocer en persona. Después de eso, volvió a girarse hacia Miranda, elogiando el vestido, el cabello y una presentación que ella había hecho, y que aparentemente había arrasado de una forma que yo ni entendía ni quería entender. Hablaron de campañas, estrategias, y de un proyecto en el que estaban colaborando que requería muchas noches hasta tarde en la oficina. Mi alarma interna sonaba más fuerte que un detector de humo con la pila baja. Pero me convencí de que era paranoia, inseguridad, tal vez hasta celos sin motivo. Hasta que pasó. El momento que lo cambió todo. El momento que repetiría en mi cabeza 1000 veces la semana siguiente. Gavin se giró hacia mí con esa sonrisa presumida, sacó la cartera con una calma irritante y tiró un billete de $1 sobre la mesa, de una forma tan casual que me dieron ganas de prenderle fuego a algo. El billete se detuvo justo frente a mi copa. George Washington me miraba, decepcionado como los dos. Gavin se recostó en la silla, puso el brazo detrás de los hombros de Miranda, sin tocarla realmente, lo que de alguna forma lo hacía todo peor,
y dijo, «No te preocupes, campeón. Yo voy a cuidar muy bien de ella esta noche». La mesa explotó en risas. Los compañeros de Miranda, gente que nunca había visto y probablemente nunca volvería a ver, se rieron como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Miranda hasta tuvo la decencia de parecer incómoda por medio segundo. Antes de unirse a ellos, riéndose también. El sonido de las risas se mezcló en una burla colectiva, un coro de escarnio que me hizo zumbar los oídos. Alguien dijo, «Dios mío, Gavin», con ese tono de quien encuentra algo inapropiado pero hilarante. Otro tipo, de traje lo suficientemente caro para pagar mi sueldo mensual, golpeó la mesa y se rió hasta ahogarse, como si se estuviera muriendo de la risa. Me quedé ahí sentado por lo que pareció una hora entera, pero que en realidad debieron ser unos 3 segundos. 3 segundos viendo a mi esposa reírse de un chiste sobre otro hombre cuidándola, viendo a sus compañeros tratarme como si yo fuera el chiste de la noche, como si todos supieran algo, menos yo. El billete de $1 seguía sobre la mesa, arrugado e insultante, un símbolo físico de lo que ese tipo pensaba que yo valía. La parte racional de mi cerebro gritaba que me controlara, que no armara un escándalo, que recordara que los juicios por agresión son caros y que mis hijos todavía necesitan el fondo para la universidad, pero hay un límite para lo que un hombre puede tragarse antes de que algo dentro de él se rompa, como un cable estirado demasiado. Agarré ese billete de $1, lo doblé con cuidado, en 4 partes perfectas, con manos sorprendentemente firmes, considerando la rabia que me estaba rediseñando los órganos por dentro. Miré directo a la cara presumida y golpeable de Gavin y dije, con voz tan calmada y firme, que las mesas de alrededor se callaron, «Gracias. Este es el anticipo de tus cuentas del hospital». Las risas murieron más rápido que mi respeto por mi esposa. La sonrisa de Gavin titubeó por un segundo, antes de intentar disimular, como si yo hubiera hecho un chiste y no una promesa. La cara de Miranda se puso pálida, luego roja, cambiando de color como semáforo en crisis existencial. Sentí todas las miradas de la sala puestas en mí. Hasta se oían los motores del chisme encendiéndose para el cotilleo del lunes en la oficina. Me levanté, me abotoné el saco con una calma tan deliberada que probablemente pareció más amenazante que cualquier explosión de furia, y salí de ese salón antes de comenzar una nueva carrera en agresión agravada. Detrás de mí, escuché a Miranda llamándome por mi nombre, pero su voz sonaba lejana, irrelevante, como una estación de radio que se pierde mientras te alejas de la ciudad. Entregué mi ticket al ballet, le di $20 de propina, tal vez porque el chamaco parecía nervioso con mi energía, y me senté en la camioneta con el motor encendido durante 5 minutos enteros, hasta sentir que podía manejar sin hacer una estupidez. El billete de $1 todavía estaba en mi bolsillo, y juraba que me quemaba un agujero en la tela del traje. Miranda no volvió a casa esa noche. Lo sé porque me quedé despierto, vigilando la entrada del garaje como loco de película de persecución, pero en lugar de ser el tipo raro, yo era solo un marido dándose cuenta, lentamente, de que su matrimonio se iba por el drenaje, como pelos tapando el desagüe del baño que nadie se molestó en limpiar. A las 3 de la mañana estaba en mi taller, todavía con los pantalones del traje, pero con una playera vieja de metálica en lugar de la camisa social. Soldaba pedazos de acero con una agresividad enfocada, del tipo que debería preocupar a cualquier terapeuta. Hay algo terapéutico en soldar cuando estás furioso. Las chispas volando, el olor del metal caliente, el simple hecho de crear algo en lugar de destruir alguna cosa. Lo que, en ese momento, era todo lo que quería hacerle a la cara de Gavin Cross. Mi celular estaba ahí, en silencio, sobre el banco. Ninguna llamada, ningún mensaje, ni siquiera un «no me esperes despierto». Algo que al menos indicara que yo todavía era un ser humano casado con otro. Intenté llamarla 2 veces, como a medianoche, y las 2 cayó directo al buzón, lo que significaba que había apagado el celular o dejado que se le acabara la batería. Y ninguna de las 2 opciones me pareció tranquilizadora, dadas las circunstancias. Dejé un mensaje corto, sin gritos, sin acusaciones, sin darle munición para llamarme controlador o paranoico. Solo 3 palabras. ¿Dónde estás? Simple, razonable. El tipo de pregunta que un marido debería poder hacerle a su esposa a medianoche, sin que eso se considere delito federal. El taller estaba helado, porque diciembre en Tennessee no le importa tu colapso emocional. Pero seguí trabajando, terminando un ahumador personalizado para un cliente de Memphis, que pagará extra por los detalles grabados a mano.
Mis manos sabían qué hacer, aunque la mente me diera vueltas en falso, como una rueda de hámster movida a rabia e incredulidad. Estuve reviviendo esa noche en la cabeza, como una película mala que no puedes apagar. La forma en que ella se rió del chiste de Gavin, la forma en que lo miró, con el mismo brillo que un día tuvo al mirarme a mí. Allá atrás, cuando éramos jóvenes, tontos, y creíamos que el amor bastaba para construir una vida. La crueldad casual de ese billete de $1, y el hecho de que ella no me defendió, ni una palabra para callar el desrespeto. Pensé en llamar a Rick, mi vecino de 3 calles, el que siempre tiene cerveza fría y buenos consejos, pero eran las 3 de la mañana, y además, hay algo profundamente humillante en admitirle a otro hombre que tu esposa podría estar engañándote. Es como confesar un fracaso íntimo, como si hubieras fallado en mantener tu propia casa en orden, como si no fueras capaz de retener a la mujer a la que le prometiste él para siempre. El orgullo es algo raro, te mantiene callado, incluso cuando te estás ahogando. Es como sonreír y saludar bajo el agua mientras tus pulmones gritan por aire. Como a las 4:30, finalmente dejé de soldar, antes de que terminara incendiando algo o perdiendo un dedo por distracción. Hice café en esa cafetera prehistórica del taller, que probablemente viola unos 10 códigos sanitarios, y me quedé viendo el cielo cambiar lentamente del negro a ese morado grisáceo raro que anuncia que el día va a nacer quieras o no. Los pájaros empezaron a cantar, esos píos alegres e irritantes, demasiado felices para el fin de mi mundo. Mi celular vibró una vez, una notificación de la app del banco por una transacción. Abrí por costumbre, y sentí que mi presión arterial se disparó a la estratosfera. Miranda había usado nuestra tarjeta conjunta en el Belgrave Grand Hotel, a la 1:47 de la mañana. ¿El monto? $387. O sea, una suite de lujo. Aparentemente, cuando decides engañar a tu marido, mejor hacerlo con comodidad y servicio a la habitación. Tomé captura de pantalla, la guardé en 3 carpetas distintas y me la envié a mi propio correo, porque puedo ser un hombre traicionado, pero no soy idiota. Los juzgados de divorcio aman las pruebas. Me quedé mirando el celular pensando cuántos matrimonios terminan por un cargo de hotel y un billete de $1, y preguntándome si estaba exagerando, subestimando o reaccionando exactamente en la medida justa para un hombre cuya esposa acaba de pasar la noche en un hotel con un colega presumido. Cuando el sol empezó a pintar el cielo de algo demasiado bonito para que mi rabia lo apreciara, escuché el sonido inconfundible del motor del BMW blanco de Miranda, el coche que yo ayudé a elegir 3 años atrás, cuando la ascendieron y quiso algo que reflejara su éxito. Me quedé en el taller, obligándome a mantener las manos ocupadas, ordenando herramientas que no necesitaban orden, porque no confiaba en mí mismo para encontrarla en la puerta, como perro ansioso esperando a que regrese la dueña. Entró a la casa en silencio, como adolescente rompiendo el toque de queda. Por el vidrio del taller la vi tropezando con las llaves, abriendo la puerta y entrando en puntitas. Esperé 5 minutos, luego 10. Dejé que creyera que tal vez yo todavía dormía, que tal vez no me había dado cuenta, que tal vez se había salido con la suya. Entonces crucé el patio, con el aire frío de la mañana cortándome la cara, todavía con mis guantes de soldar puestos, como una armadura, y entré por la puerta de atrás, que da directo a la cocina. Ahí estaba ella, parada junto a la cafetera, con el maquillaje corrido de ayer, y, la cereza del pastel, usando el saco de Gavin. Sí, el saco con monograma, porque claro que él era el tipo de hombre que borda sus iniciales en la ropa, como si fuera nobleza europea en lugar de un ejecutivo de medio pelo. La tela era cara, se veía desde lejos. Lana italiana, tal vez, del tipo que cuesta más que mi recibo de luz del mes. Y justo ahí, en el bolsillo izquierdo, en letras elegantes que parecían costar una hipoteca, las iniciales GC, Gavin Cross. «Ay», dijo cuando me vio, con voz temblorosa, haciendo ese sonido agudo que habría sido tierno hace 20 años. Pero ahora solo sonaba culpable pra carajo. «Te levantaste temprano». «No dormí», contesté, con una voz tan fría y vacía como animal atropellado en la carretera. «¿Dónde estabas?» Ella se rió. Sí, se rió. Ese rizo nervioso y falso que me dieron ganas de meter el puño en la pared que yo mismo construí 5 veranos atrás. «Te dije que llegaría tarde». La fiesta se alargó, y luego fuimos a la suite de un colega a seguir celebrando. Dormí en el sofá. Levantó el saco como si eso fuera prueba de inocencia. En lugar de un emblema de culpa, Gavin me lo prestó.
Hacía frío, claro, porque las 3 de la mañana es la hora ideal para hacer presentaciones en PowerPoint, porque un hotel de lujo con aire acondicionado es tan helado que necesitas ponerte el saco de otro hombre, porque tu marido es lo suficientemente pendejo para creer que pasaste 7 horas en una suite solo celebrando, y entonces lo vi, justo ahí, arriba del cuello del saco caro, donde el cuello de ella se junta con el hombro. Una marca. No cualquier marca. Esa mancha morada rojiza que tiene una sola causa, y ninguna explicación inocente. Alguien había estampado la propiedad de los idiotas en su piel, dejado una firma como perro marcando territorio. Un chupetón. Un pinche chupetón. A los 44 años, mi esposa llegó a casa con un chupetón en el cuello, como si tuviera 16 encerrada en el sótano del novio. «Tiene algo en tu cuello», le dije, señalando con un dedo sucio de grasa. Ella se llevó la mano inmediatamente al lugar, el rostro pasando de sorpresa a pánico, y terminando en desafío. «Es nada más. Me quemé con el Babyliss ayer. Tú sabes lo torpe que soy. El Babyliss. De verdad estaba yendo por ese camino. Llevo casado con esta mujer 23 años. La he visto arreglarse como 8,000 veces. Y nunca, absolutamente nunca, la vi quemarse con el Babyliss. Pero claro, justo hoy decidió estrenar su talento para accidentes domésticos, resultando en una marca perfectamente redonda y del tamaño exacto de una boca humana. Claro, dije yo, con ironía seca. El Babyliss. Dio media vuelta, fingiendo estar ocupada con la cafetera, como si preparar café fuera la tarea más importante en la historia de la humanidad. Empezó a silbar bajito, en realidad a tararear una canción pop que ni reconocí. Hacía comentarios sobre el clima, sobre ir a recoger la ropa a la tintorería, sobre si haríamos pavo o jamón en Navidad, como si nada hubiera pasado, como si no estuviera ahí usando el saco de otro hombre, con la marca de la boca de él en el cuello, como si nuestro matrimonio no estuviera desangrándose justo ahí, en el piso de la cocina. Me quedé viéndola mientras servía café en la taza favorita, esa que decía Boys Lady, la que yo mismo le había regalado en broma 3 cumpleaños atrás. La vi poner exactamente la cantidad correcta de crema, 2 cucharadas de azúcar y revolver 7 veces en sentido horario. ¿Por qué tenía esa superstición absurda de que revolver al revés traía mala suerte? Estaba interpretando la normalidad, totalmente comprometida con el papel, y algo dentro de mí simplemente se rompió. No fue una ruptura ruidosa ni dramática, fue silenciosa, como una cuerda que lleva años desgarrándose, y que al fin cede el último hilo. Ahí fue cuando decidí. Las cerraduras iban a cambiar. Hoy, esta misma mañana, antes de que ella volviera a cruzar esa puerta con otra prenda prestada y otra excusa floja. Ya estaba harto de ser un adorno de planta, de valer $1, de fingir que todavía había algo que salvar. Ella siguió tarareando, y yo empecé a planear. El domingo por la mañana me pegó como cruda, a pesar de que estaba completamente sobrio, lo cual de cierta forma lo hacía todo peor. Pasé el resto del sábado evitando a Miranda, mientras ella andaba por la casa flotando, fingiendo no entender por qué yo no le hablaba, como si mi silencio fuera un misterio y no una reacción perfectamente razonable, al hecho de que había llegado con el saco de otro hombre, y un chupetón visible desde el espacio. Se fue a dormir al cuarto de visitas, sin que yo tuviera que pedírselo, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el peso de la culpa que cargaba. Los traidores siempre terminan delatándose solos. Simplemente no pueden evitarlo. Me desperté a las 6 de la mañana, me hice un café tan fuerte que quitaba pintura, y me fui directo a Home Depot, antes de que los guerreros de fin de semana empezaran a llenar los pasillos, perdidos, tratando de averiguar de qué lado se agarra un martillo. Hay algo profundamente americano en tratar de resolver tus problemas en una ferretería. ¿Matrimonio derrumbándose? ¿Hay producto para eso? ¿Esposa infiel? Pasillo 7. Justo ahí, entre los cerrojos de seguridad y la dignidad. Crucé esas puertas automáticas con un propósito: comprar cerraduras tan resistentes que pudieran detener el apocalipsis, zombies y esposas infieles. En ese orden de prioridad, las cerraduras eran más complicadas de lo que deberían ser. Las opciones iban desde las que un niño decidido abre con una horquilla hasta las que necesitas un ariete y una oración fuerte. Me quedé ahí, leyendo empaques como si estudiara para el examen de ingreso, comparando niveles de seguridad y funciones que ni sabía que existían. Había cerraduras inteligentes, conectadas al celular, cerraduras con teclado numérico, cerraduras que probablemente lanzarían misiles nucleares si marcabas el código correcto.
pero yo me fui por lo clásico. Cerrojo de acero, clasificación de seguridad nivel 1, de los que los cerrajeros respetan y los ladrones odian. Compré 4, una para cada puerta exterior, y también manijas nuevas a juego, porque si iba a hacer esto, lo iba a hacer bien. El cajero era un chavo que no pasaba de 20 años, con una placa que decía Brandon, y cara de quien preferiría estar en cualquier otro lado del mundo. Pasó las cerraduras sin decir nada, hasta que agregué un juego de brocas y un desarmador nuevo a la compra. Ahí sus ojos se pusieron ligeramente curiosos. ¿Proyecto de remodelación?, preguntó, con el tono típico del que está aburrido y trata de hacer plática. Algo por el estilo, respondí. Más bien seguridad doméstica. Evitar que entren las personas equivocadas. Entiendo, dijo, moviendo la cabeza como si comprendiera el peso filosófico de cambiar cerraduras a las 7 de la mañana de un domingo. Mi ex seguía apareciendo en mi depa después de que cortamos. Tuve que cambiar las cerraduras 3 veces hasta que entendió la indirecta. Casi le contesté que, por lo menos, la ex de él solo aparecía, y no aparecía usando la ropa de otro hombre. Pero mejor no desahogarme con un desconocido que solo quería terminar su turno en paz. Las mujeres, ¿verdad? Solté en cambio. Se rió. Me dio ese asentimiento de complicidad masculina, que me hizo sentir viejo y joven al mismo tiempo. La cuenta salió en poco menos de $300, y fue, sin duda, la inversión más barata por mi salud mental que he hecho en la vida. Metí todo en la camioneta. Me detuve en Dunkin' por una caja de donas y otro café, y regresé a casa con la determinación sombría de un hombre a punto de cambiar. No solo las cerraduras, sino el rumbo de su propia vida. El coche de Miranda todavía estaba en el garage, lo que significaba que estaba dormida o escondida, tratando de planear su siguiente movimiento. No me importaba cuál de las dos. Agarré las compras y me fui directo a la puerta principal, la misma por la que entraba todos los días, la misma que cruzaría después de cualquier salida nocturna inventada para huir del matrimonio. Instalar cerraduras nuevas es algo extrañamente satisfactorio cuando estás encabronado. Hay algo catártico en desatornillar lo que antes dejaba entrar a alguien, y reemplazarlo por barreras nuevas, brillantes. Barreras que requieren llaves diferentes, llaves que ella no tenía, llaves que nunca tendría. Trabajé metódicamente, empezando por la puerta principal, y siguiendo por toda la casa. Puerta de atrás, puerta lateral, entrada del garage. Cada instalación tomó como 20 minutos, y las hice todas con la precisión de un cirujano y la motivación de un hombre que por fin llegó al límite. Noah apareció como a las 9 de la mañana, todavía en pijama, con la cara típica de un chavo de 18 años un domingo, medio muerto, medio despierto. Me vio un minuto trabajando en la cerradura de atrás, rascándose la panza y bostezando como oso saliendo de hibernación. «Pa, ¿por qué estás cambiando todas las cerraduras?» «Actualización de seguridad del hogar», respondí, sin quitar los ojos del desarmador. «Solo quiero asegurarme de que nada más entre quien vive aquí». Se quedó callado un momento, y prácticamente escuché los engranes girando en su cabeza. Noah es un chavo listo, más listo de lo que yo era a esa edad, y seguro había notado la tensión en el aire las últimas semanas. ¿Mamá sabe de esta actualización de seguridad? Está a punto de enterarse. «Frío, pa», dijo, con tono más de admiración que de reproche, lo que me mostró que había captado más cosas de las que yo imaginaba. «Quiero ayudar». Trabajamos juntos en las 2 últimas puertas. Noah sostenía las piezas mientras yo taladraba y atornillaba todo con fuerza. Estuvo chido trabajar al lado de mi hijo, sin necesidad de explicar nada, sin justificar nada. Él entendía, o entendía lo suficiente como para saber que preguntar no ayudaría en nada. Cuando terminamos, le di las cerraduras viejas para que las tirara al montón del garage, junto con las cosas que un día llevaría al deshuesadero. Nos quedamos ahí parados, admirando el resultado, como si hubiéramos construido la Capilla Sixtina, y no solo cambiado unos cerrojos de metal. «¿Y qué va a pasar cuando intente entrar?», preguntó Noah, con un toque de expectativa divertida. De esa que solo tienen los jóvenes cuando el desmadre no les toca barrer después. «Ahí vamos a descubrir si todavía se acuerda cómo tocar la puerta», respondí. Al mediodía, ya había probado todas las cerraduras como 50 veces, asegurado que todo estuviera firme y suave, y repartido las llaves nuevas. Me quedé con un juego. Le di otro a Noah, con instrucciones claras. «No se las des a tu mamá, bajo ninguna circunstancia». Y escondí un juego de repuesto en el taller, dentro de una lata de café rotulada «Tornillos varios».
porque nadie en su sano juicio tendría paciencia para buscar algo en mi colección caótica de herramientas. Los gemelos estaban en casa de amigos y la Cel en una pijamada. Entonces se perderían el espectáculo, pero yo les contaría todo después. A veces es mejor que los más pequeños no estén cerca para los momentos más desmadrosos del divorcio. Miranda salió diciendo que iba a hot yoga, o al menos eso anunció a la casa, como si todavía estuviera guardando las apariencias. Intentó sacar plática conmigo sobre la cena, y yo respondí con el entusiasmo de un tronco. Lo que tú quieras, sabiendo perfectamente que la cena sería el menor de sus problemas. En la noche, escuché su BMW entrando al garage. Yo estaba sentado en la sala, con una cerveza y un libro que en realidad no estaba leyendo, solo fingiendo tranquilidad, esperando el momento en que todo explotara. Noah estaba en su cuarto, puerta entreabierta, seguramente escuchando todo, tal vez hasta grabando el audio, para el recuerdo o para chantaje futuro. Escuché sus pasos en el porche, el tintineo de las llaves, el sonido conocido de alguien intentando abrir una puerta que ya no la reconoce. Silencio. Luego, otro intento, más fuerte esta vez. Más silencio. El sonido de llaves probándose, una tras otra, como si hubiera olvidado cuál abría su propia casa. «Deren», gritó a través de la puerta. La dejé llamarme 3 veces más, antes de levantarme tranquilamente y abrir la puerta. Ahí estaba parada, con ropa deportiva cara, sosteniendo el manojo de llaves como si ellas la hubieran traicionado personalmente. Su cara oscilaba entre confusión e ira. «La llave no sirve», dijo, declarando lo obvio, como si yo tal vez no me hubiera dado cuenta. «Pues sí», respondí, recargado en el marco con aire calmado e irónico. Igual que nuestro matrimonio. Su mandíbula cayó, literalmente, como en caricatura después de que al personaje le cae un yunque en la cabeza. «¿Qué, Deren? Esto no es... Necesitamos hablar de esto. Déjame entrar, para tener una conversación de adultos». «¿Conversación de adultos?», repetí, saboreando las palabras. Viniendo de quien pasó la noche del viernes en un hotel y regresó a casa con el saco de otro hombre. Realmente muy maduro de tu parte, Miranda. «¡Bien adulto! No fue eso. Estás distorsionando todo». Su voz empezó a subir de tono, con ese agudo desesperado que indicaba que estaba perdiendo el control de la narrativa. ¿Conversación de adultos? Entonces perfecto, interrumpí, sintiendo una calma que no había sentido en días. Vamos a invitar a Gavin a participar. El tipo que cree que valgo $1. El tipo cuyas iniciales estaban en el saco que traías puesto. El tipo que dejó su firma en tu cuello. Seguro le va a encantar una conversación de adultos contigo. Intentó girar la manija. Hasta empujó la puerta. Como si la casa todavía fuera suya. Como si todavía tuviera derechos ahí. Pero yo no me moví. Ni un centímetro. Me quedé parado. Un objeto inamovible frente a la audacia imparable de ella. «Darren, esta casa también es mía. No puedes simplemente dejarme afuera». «De hecho», respondí, «tranquilo, sí puedo. Y ya lo hice. Tal vez duermas hoy en el sofá de Gavin. Escuché que ya estás familiarizada con sus muebles». Ahí fue cuando los vecinos empezaron a aparecer. La señora Henderson, de al lado, decidió regar las plantas, aunque era diciembre y todo estaba muerto. Los Johnson, de enfrente, recordaron de repente revisar el buzón por 3ª vez en el día. Hasta el señor Park, que normalmente se hacía pato profesionalmente, se interesó de pronto en inspeccionar las canaletas de su casa. Ni disimulaban bien, se quedaban parados en sus jardines, simulando tareas, escuchando a mi esposa desmoronarse en el porche de enfrente. Miranda notó al público y bajó el tono, tratando de rescatar un hilo de dignidad. «Estás siendo irracional. Necesitamos hablar sobre... comunicación. Comunicación», repetí, lo bastante fuerte para que los vecinos oyeran, porque a esas alturas ya me valía madre la privacidad. La comunicación terminó el día que convertiste nuestro matrimonio en un proyecto grupal, Miranda, cuando agregaste a un tercer integrante sin mi consentimiento. Eso dejó de ser un matrimonio. Se volvió un comité. Y yo me estoy dando de baja. Su cara se puso roja, luego blanca, luego un tono indefinido entre los dos. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, como pez que acaba de darse cuenta de que está fuera del agua. Al final, sacó el celular de su bolsa dorada y marchó de vuelta al coche. La vi mientras arrancaba del garage, acelerando como si huyera de la escena de un crimen, violando varias leyes de tráfico en el proceso. Les hice un saludo a los vecinos que rápido volvieron a sus quehaceres falsos,
y entré a terminar mi cerveza. Sabía a victoria. La casa se sentía diferente después de que Miranda se fue, como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto cerrado meses, y el aire por fin volviera a circular. Me senté en el sofá, con la cerveza calentándose en la mano, escuchando el silencio, y dándome cuenta de que no extrañaba su voz llenando el espacio. Tal vez esa sea la realización más triste que puede tener un hombre casado. Descubrir que el silencio suena mejor que la presencia de su propia esposa. La cerveza sabía a libertad, con un ligero retrogusto a costos legales inminentes, pero yo aceptaba ese sabor de buena gana. Noah bajó como una hora después, cuando los vecinos ya se habían esfumado y la calle volvió a la tranquilidad suburbana habitual. Tenía esa mirada pensativa, de quien está decidiendo si decir algo o dejar dormir al perro. Agarró una Coca-Cola del refri, se sentó en el sillón del abuelo, y me estuvo observando como 30 segundos, como si me escaneara buscando daños invisibles. Mamá me habló, dijo, abriendo la lata con ese ruidito satisfactorio. Apuesto a que sí, murmuré, dándole un trago a mi cerveza tibia y poniendo cara de asco. Déjame adivinar. Soy el irracional, el dramático, el que se niega a comunicarse como adulto, ¿verdad? Dijo que estás exagerando. Respondió Noah, neutro, sin inflexión, como reportero leyendo una nota seca. Que cambiaste las cerraduras sin avisar y la humillaste enfrente de los vecinos. Que estás armando un drama por nada. ¿Nada? Repetí, sintiendo que la sangre me volvía a hervir. ¿Mencionó el nada que estaba haciendo en un hotel a las 2 de la mañana? ¿El nada que le dejó una marca en el cuello? ¿El nada que implicó regresar a casa con el saco de otro hombre? Noah levantó la mano, como parando el tráfico. Pa, tranquilo. Solo te estoy contando lo que dijo. No estoy diciendo que le crea. Dio un trago largo a la coca, ganando tiempo para decidir cómo seguir esa plática delicada. Quiere que hable contigo. Dijo que intentara convencerte de dejarla regresar, para que lo resuelvan como adultos maduros. ¿Y tú qué le contestaste? Pregunté. Que hablaría contigo, respondió Noah con una sonrisita torcida, idéntica a la mía cuando tenía su edad. No dije que me iba a esforzar mucho. No pude evitarlo, me reí. Eres buen chavo, Noah. Demasiado bueno para todo este desmadre. Pa, tengo 18. Ya no soy niño. Y soy lo bastante grande para saber cuando alguien está mintiendo descaradamente. Se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, con la seriedad de un joven tratando de tener una plática de hombre a hombre. Yo vi cómo te ha tratado los últimos años, pa. Como si fueras un accesorio del que le da pena presumir en público. Como si construir ahumadores no fuera un trabajo de verdad. Como si no dieras el ancho para su estatus. Da asco verlo. Eso me pegó más fuerte de lo que esperaba. Yo creía que lo había ocultado bien, que los hijos no habían notado la erosión lenta del respeto dentro de nuestro matrimonio. Pero al parecer estaba equivocado, o por lo menos no era tan buen actor como pensaba. ¿Eso notaste entonces? Pa, dijo con un suspiro pesado. Todos lo notamos. Hasta la C me preguntó, el año pasado, ¿por qué mamá nunca habla de lo que haces cuando sus amigas están cerca? Noah terminó la Coca-Cola y aplastó la lata. Técnicamente eso era ensuciar la sala, pero yo no estaba exactamente de humor para imponer reglas paternas en ese momento. Marcos y Maya tienen una teoría de que tiene un amante desde hace como 6 meses. Yo les dije que veían demasiados reality shows, continuó, señalando hacia la puerta cerrada, el garage vacío, toda la situación. Creo que ellos tenían razón. 6 meses. Los gemelos pensaban que ella estaba engañándome desde hacía 6 meses. Intenté hacer cuentas mentales, regresar en el tiempo para ubicar cuándo cambiaron las cosas, cuándo dejaron de ser solo distantes y se volvieron sospechosas. Pero todo se mezclaba. Las noches tardías en la oficina, los viajes de negocios que duraban más de lo debido, la forma en que empezó a arreglarse más para el trabajo que para nuestras citas, que ya ni existían, todos los clichés, todas las señales de alerta, y yo las ignoré, porque admitirlas significaría aceptar que mi matrimonio estaba muriendo. ¿Y ahora? Preguntó Noah. ¿La vas a echar de una vez o esto nomás es para darle un susto? Todavía no sé, admití, y fue raro decirlo en voz alta. Estoy tan encabronado que quiero que se largue para siempre, pero son 23 años de matrimonio, 4 hijos, una casa, toda una vida. No se puede fingir que nada de eso importa. Pero, pa, dijo Noah con cuidado, ¿importa si ya no te respeta? Si anda por ahí haciendo lo que, o a quién, se le pegue la gana.
Antes de que contestara, mi celular vibró, luego vibró otra vez, y empezó a sonar, con un número desconocido. Lo dejé caer en el buzón de voz, vi aparecer la notificación, y sentí que el estómago se me caía. El mensaje era del despacho Vitimori and Associates, un bufete de abogados del centro, de esos que anuncian en bancas de parque y comerciales nocturnos. Miranda ya había contratado abogado, y ni habían pasado 24 horas. Eso fue rápido, murmuré, soltando el celular como si fuera a explotar. Noah alzó las cejas. Abogado. Probablemente. Bueno, por lo menos no le pegaste al otro, dijo Noah, y luego se corrigió. O sea, no le pegaste a Gavin, ¿verdad? Solo amenazas verbales. Eso es crecimiento emocional, pa. Estoy orgulloso. Nos reímos. Esa risa medio loca que sale cuando tu vida se está derrumbando, pero todavía tienes sentido del humor suficiente para notar la ironía. Sí, no le pegué. Estrellita dorada para papá, ejemplo de madurez emocional. Pero por dentro estaba que ardía, como una ahumadora al máximo, con todos los botones internos a tope, y sin botón de apagado a la vista. Quería romper cosas, gritar hasta quedarme sin voz, golpear algo, o a alguien. Pero en lugar de eso, me quedé ahí, sentado en el sofá, tomando cerveza caliente con mi hijo, fingiendo que sabía lo que estaba haciendo. El día siguiente llegó demasiado pronto, y trajo regalos que no quería. El cartero llegó a las 10 de la mañana, y, entre las ofertas de tarjetas de crédito y los volantes del súper, había un sobre café grueso, con la dirección de un despacho de abogados en el remitente. Me temblaban un poco las manos mientras lo abría, lo que me encabronó, porque no quería darle a Miranda el gusto de saber que todavía me ponía nervioso. Aunque no estuviera presente, la carta tenía 3 páginas de jerga legal, pero, en resumen, decía lo siguiente. Miranda quería lana, la quería ya, y quería mucha. Estaba exigiendo pensión alimenticia, porque, aparentemente, 23 años de matrimonio la convertían en eterna dueña de una parte de mis ingresos, o por lo menos hasta que se volviera a casar, lo cual, por el historial reciente, podía pasar rapidito. También pedía división equitativa de bienes, que es la forma elegante de los abogados de decir, quiere la mitad de todo lo que te has partido el lomo toda la vida para lograr. Pero lo que de verdad me hizo hervir por dentro, lo que me hizo apretar el papel hasta casi romperlo, fue el párrafo donde pedía la mitad de mi negocio, la mitad de la empresa que me costó sudor y lágrimas. La compañía que construí de cero, empezando en un garage, con herramientas prestadas y un sueño que todos decían que era ridículo. La misma empresa que ella pasó años menospreciando, llamándola trabajo muy obrero, poco sofisticado para su círculo social, solo soldadura. La empresa que, cuando las amigas preguntaban qué hacía su marido, ella describía con vergüenza contenida. Esa misma empresa, ahora, quería la mitad. Leí la carta 3 veces, y, con cada lectura, la rabia crecía. Hasta que, al fin, agarré el celular y marqué a Jack Freeman. Jack era mi abogado desde hacía años, se encargaba de los contratos de la empresa, de los papeles de la LLC, y una vez hasta me sacó de una bronca de zonificación con el municipio, que casi cierra mi taller. Era caro, pero muy bueno, y más importante, le encantaba una buena pelea legal, del mismo modo que a algunos les gusta jugar golf. Contestó al segundo timbrazo, con ese tono mitad profesional, mitad compadre, típico de abogado con experiencia. Darren, ¿cómo va el negocio? El negocio va bien, el matrimonio se murió. Necesito tu ayuda para enterrarlo oficialmente y asegurarme de que ella no me mate en el proceso. Hubo una pausa corta, y luego escuché el ruido de su silla reclinándose. Por fin. ¡Ah! Estaba esperando tu llamada, carnal. La Melody vio a Miranda en un restaurante, hace 2 semanas, con un tipo que definitivamente no eras tú. Sabíamos que era cuestión de tiempo. Entonces todo mundo sabía, menos yo, al parecer. Dije, sintiéndome idiota y encabronado al mismo tiempo. Acabo de recibir una carta del abogado de ella. Quiere pensión y la mitad de mi empresa. La misma empresa que siempre dijo que era demasiado poca cosa para su imagen. Jack se rió, pero no fue risa amable. Fue la risa de un abogado que acaba de recibir munición. Ay, Darren, mi amigo, te vas a divertir. Diversión legalmente permitida, digamos. Yo no quiero diversión, Jack. Quiero no perder todo lo que construí. Es lo mismo en este caso, respondió todavía riéndose.
Pásate mañana por el despacho a las 9 en punto. Trae todos los documentos financieros que tengas, estados de cuenta, registros de la empresa. ¿Y esa carta del abogado de ella? Hizo una pausa. Y Darren, deja de hablarle. Nada de contestar llamadas, mensajes, correos. De ahora en adelante, todo pasa por mí. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Y Darren, la vamos a destruir. Legal y éticamente, claro, pero completamente. Colgué con una sensación que se parecía a la esperanza, algo que no había sentido en días. Tal vez estaba jodido. Tal vez de verdad se quedara con la mitad de todo, y tuviera que pasar otra década reconstruyendo mi vida. Pero, por lo menos, tenía a Jack Freeman de mi lado, y ese hombre amaba ganar casi tanto como amaba cobrar por hora. Noah apareció en la cocina, asomando la cabeza por la puerta. Buenas o malas noticias. Buenas, potencialmente, pero disfrazadas de noticias caras. Ese es el verdadero espíritu de los abogados, respondió Noah. ¿Quieres que haga hotcakes? Los hotcakes de venganza saben mejor que los hotcakes tristes. Haz un chorro, dije. Vamos a necesitar energía. Comimos hotcakes y planeamos la guerra. El despacho de Jack Freeman estaba en uno de esos edificios del centro que tratan con todo de verse importantes. Todo vidrio y acero, con obras de arte moderno que nadie entiende. Pero todos fingen apreciar. Su oficina estaba en el 7º piso, decorada en ese estilo minimalista carísimo, donde todo cuesta una fortuna, pero parece que salió de la línea corporativa de IKEA. Sillones de piel, un escritorio enorme hecho de alguna especie de árbol en extinción, y diplomas enmarcados en las paredes, recordando que estudió en escuelas caras, donde enseñan a destruir financieramente a la gente dentro de los límites de la ley. Llegué a las 9 en punto, con una caja de cartón llena de documentos que representaban toda mi vida financiera. Estados de cuenta, registros de la empresa, declaraciones de impuestos de los últimos 5 años, facturas de tarjetas, documentos de la hipoteca, y esa maldita carta del abogado de Miranda, que ya me sabía de memoria. Jack ya estaba ahí, con un café que olía mejor que cualquier cosa que yo preparara en casa. A su lado, había una mujer que nunca había visto. Darren Holt, te presento a Clara Bow, dijo Jack, señalando a una mujer asiática de unos 30 y tantos años, que parecía capaz de calcular tu patrimonio solo con ver tus zapatos. Traía un traje gris impecable, lentes rectangulares y una expresión de quien ya vio todos los delitos financieros posibles, y no se impresionó con ninguno. Clara es perito contable forense, de las mejores del ramo. Va a revisar tus finanzas para saber exactamente a qué nos enfrentamos. Clara se levantó y me estrechó la mano con una fuerza sorprendente. Para alguien que pasa el día viendo hojas de cálculo. Señor Holt, Jack me platicó su situación. Lamento mucho que esté pasando por esto, pero soy muy buena encontrando a dónde se va el dinero cuando la gente cree que nadie está viendo. Llámame Darren, respondí. Y gracias, porque tengo el presentimiento de que mi esposa se puso creativa con nuestras finanzas. Nos sentamos en la mesa de juntas de Jack y empecé a desempacar mi caja de vergüenza financiera. Los ojos de Clara brillaron como niño en Navidad, lo cual tiene sentido, ya que su trabajo es seguir rastros de dinero. Empezó a organizar todo en montones, con un sistema que seguramente tenía sentido para ella, pero para mí parecía puro caos metódico. Bueno, dijo Jack, abriendo una página nueva en su libreta. Vamos a empezar por lo básico. Régimen de sociedad conyugal. 23 años de matrimonio, 4 hijos. Está pidiendo la mitad de la empresa como pensión alimenticia. ¿Cuáles son los activos totales? Recité los números. La casa, valuada en alrededor de $450,000. La empresa, que generaba como $300,000 al año de ganancia neta. Las jubilaciones, los ahorros, las inversiones. Todo fruto de una vida entera siendo responsable. Clara tecleaba como si tocara el piano, anotando todo en su laptop plateada. ¿Y cuáles son los motivos del divorcio, según ella? Preguntó Clara sin levantar la vista. Diferencias irreconciliables, según el abogado de ella. ¿Qué es el código para «me cacharon engañando» y quiero que parezca que fue de mutuo acuerdo? Jack se recostó en la silla, juntando las yemas de los dedos, con ese aire de quien está a punto de decir algo bien cabrón. Esto es lo que vamos a hacer. Clara va a auditar todas las cuentas conjuntas, tarjetas y transacciones del último año. Necesitamos saber si escondió lana, si hizo gastos chuecos, cualquier cosa que podamos usar para hacer pedazos la narrativa de ella.
¿Cuánto tiempo lleva eso? Pregunté, ya cagado del miedo de la respuesta. Para una persona normal, una semana, dijo Clara finalmente alzando la mirada. Para mí, 3 días. Soltó una sonrisita contenida, casi de depredadora. Me motiva mucho la venganza, y los cónyuges infieles ofenden mi sentido del orden. Y por un segundo me di cuenta. Acababa de contratar al Dream Team de la destrucción. ¿Crees que ella ha estado quedándose en hoteles? Preguntó Jack. Lo sé, contesté. Tengo el cargo de la tarjeta de crédito del viernes pasado. $387 en el Belgrave Grand Hotel. Los dedos de Clara empezaron a volar sobre el teclado. ¿Qué tarjeta? La Amex conjunta, la que está ligada a la cuenta de la empresa, la que se usa solo para gastos legítimos del negocio. Los ojos de ella se entrecerraron detrás de los lentes. ¿Cuenta empresarial? Entonces está usando fondos de la empresa para gastos personales. Ella tiene autorización en la tarjeta para entretenimiento de clientes, cenas de negocios, ese tipo de cosas. Como su trabajo implicaba cenar con clientes, la agregué como usuaria autorizada hace años. En ese momento parecía lógico. «Ay, esto va a estar buenísimo», dijo Clara con entusiasmo genuino. Me encanta cuando los cónyuges se les olvida que las cuentas empresariales juegan con reglas distintas a las personales. Uso indebido de fondos de la empresa, posibles implicaciones fiscales, hasta fraude, si estaba deduciendo gastos personales como gastos de negocio. Señor Holt, Derem, se corrigió. Voy a necesitar acceso total a sus cuentas empresariales. Estados de cuenta de la tarjeta, reportes de gastos, todo. Le pasé los datos de acceso a mi cuenta bancaria empresarial y vi cómo sus ojos brillaban todavía más mientras empezaba a bajar estados de cuenta y organizar archivos con la concentración de una cirujana en plena operación. Jack nos sirvió más café mientras Clara trabajaba, murmurando para sí misma sobre categorías de gastos y códigos de comerciante, como si hablara un idioma secreto. Después de como 20 minutos de clics y tecleo, Clara levantó la mirada con cara de quien acaba de encontrar un tesoro enterrado. Derem, ¿cuándo fue la última vez que revisaste tus estados de cuenta de la tarjeta empresarial? Veo los totales cada mes, para asegurarme de que nada esté muy fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque tu esposa ha estado bien ocupada con tu dinero. Giró la laptop hacia mí. En la pantalla había una hoja de cálculo que me dio dolor de cabeza nada más verla. En los últimos 6 meses gastó más de $40,000 con la cuenta empresarial. Hoteles, restaurantes, spas, compras. Hasta hay un cargo en Victoria's Secret de $600. ¿Eso es un gasto legítimo para el negocio de asadores personalizados? Se me cayó el estómago. ¿40,000? ¿Hablas en serio? Muy en serio. Mira, el Belgrave Grand Hotel aparece 11 veces en los últimos 4 meses. Siempre viernes o sábados. Los cargos van de $300 a $600 por noche. Eso no son viajes de negocios, Derem. Eso es Hotel Diamante. Siguió scrolleando y cada línea nueva era un madrazo en el estómago. Aquí, $1,000 en Fleming's Steakhouse, $2,000 en un spa resort en Gatlinburg, varias compras en tiendas de vinos, restaurantes caros, licores importados. Estaba viviendo como reina con tu dinero. ¿Podemos usar esto? Le pregunté a Jack, sintiendo cómo la rabia y el alivio se me mezclaban en el pecho. Vamos a usar hasta el último centavo, contestó él con una sonrisa de tiburón que huele sangre. Uso indebido de fondos empresariales, posible impacto fiscal y, sobre todo, un patrón clarísimo de engaño. Esto destroza la versión de que ella necesita pensión. Nadie que gasta $40,000 en hoteles y cenas puede decir que está en la calle de la amargura. Clara seguía tecleando y buscando con entusiasmo que iba en aumento. También ha estado haciendo transferencias regulares. Mira, 2,000 aquí, 1,500 allá, 3,000 el mes pasado, siempre a la misma cuenta. Abrió los detalles de la transferencia. El titular de la cuenta aparece como GC Enterprises LLC. GC, repetí, y sentí cómo las piezas encajaban en mi cabeza. Gavin Cross. Aparentemente, corrigió Jack con tono de abogado. Hay que decir aparentemente, aunque sea obvio hasta para un idiota. Pero sí, probablemente. Clara, ¿puedes rastrear esa empresa? Ya estoy en eso, dijo ella sin parar de teclear. C Enterprises, registrada en Tennessee hace 6 meses. Propietario principal, Gavin Cross. Actividad declarada, consultoría empresarial. Levantó la vista con ironía. ¡Qué chiste! Esto es claramente una empresa fantasma para mover dinero personal.
Nos quedamos callados un momento, dejando que todo calara. Miranda no solo me había puesto el cuerno, me había robado sistemáticamente. Usó las cuentas de mi empresa como su cajero personal y transfería el dinero al amante, como si mi trabajo fuera el patrocinador oficial de su adulterio. La desfachatez casi daba risa. Jack me miró con una expresión difícil de leer. Derem, tengo que preguntarte algo. ¿Ese tal Gavin Cross, dónde trabaja? En alguna empresa de tecnología. Miranda lo mencionó varias veces, algo de productos para exteriores o innovaciones, no recuerdo bien. Jack sonrió todavía más grande. ¿Y el nombre completo de tu empresa cuál es? El nombre cool, no nomás Road Custom Smokers. Road Custom Smokers and Outdoor Innovations, LLC. Compré un competidor más pequeño hace como 5 años y lo mantuve como subsidiaria. Producen chimeneas, parrillas exteriores, ese rollo. Mercado distinto al de mis ahumadores personalizados. Jack empezó a reírse. No una risita discreta, sino una carcajada de esas que hacen que volteen a ver. Clara levantó la vista del laptop, confundida. Derem, ¿cómo se llama esa subsidiaria? Crossfield Outdoor Innovations. Mantuve el nombre porque ya tenía buen reconocimiento de marca, expliqué. Operamos por separado, otro equipo directivo, otra planta. Es una división que deja buena lana. ¿Por qué te...? Me quedé a media frase cuando mi cerebro por fin alcanzó lo que Jack estaba insinuando. No, no puede ser. Sí puede, respondió Jack todavía riéndose. Clara, abre el registro corporativo de Crossfield Outdoor Innovations. Clara tecleó, hizo clic varias veces y se quedó con la boca abierta. Empresa matriz, Road Custom Smokers and Outdoor Innovations, LLC. Propietario, Derem Holt. Dios santo. Murmuré sintiendo cómo me subía la sangre. Quiero ver la lista de empleados. Abre la nómina de Crossfield. Clara navegó por el sistema contable. Entró al área de la subsidiaria y... ahí estaba, en blanco y negro. Gavin Cross, director senior de marketing. Crossfield Outdoor Innovations. Sueldo, $95,000 al año. Reporta, en última instancia, a mí. El hombre que me aventó un billete de $1, que se estaba acostando con mi esposa, que usaba mi dinero para pagar su vida de lujo, que me miró con desprecio en esa maldita cena. Ese cabrón recibía un cheque firmado por mí cada 15 días. Mi risa llenó la sala. Empezó contenida y se volvió una carcajada incontrolable. Terminé secándome lágrimas mientras Jack y Clara me veían como si me hubiera vuelto loco de remate. Tal vez sí, pero era el golpe del destino más hermoso que había visto en mi vida. Esto va a quedar increíble, logré decir entre risas. De puta madre, Jack. Jack ya estaba anotando con ojitos de depredador. Derem, amigo, no solo vamos a ganar este divorcio, vamos a hacer historia legal. El martes amaneció con ese sol frío de invierno que hace que todo parezca limpio y prometedor. Un contraste bien cabrón considerando que estaba a punto de destruir profesionalmente a un hombre. Llegué a la oficina de Crossfield Outdoor Innovations a las 7 en punto de la mañana, lo suficientemente temprano para evitar el movimiento, lo suficientemente tarde para encontrar a Kelly, mi asistente, ya con el café listo y esa discreción de quién sabe cuándo no hacer preguntas. Kelly llevaba 12 años conmigo. Sobrevivió a 3 recesiones y a todos mis chistes malos de papá. Tenía un sexto sentido para saber cuándo necesitaba que algo se hiciera rápido, bien y en absoluto silencio. «Buenos días, jefe», dijo en cuanto entré, entregándome un café recién hecho como si hubiera presentido mi llegada. Kelly tenía 53 años, 4 nietos y 0 paciencia para el drama. Traes esa mirada. ¿Qué mirada? La mirada de quien va a arruinarle el día a alguien y va a disfrutar cada segundo viéndolo. Dio un trago a su café mirándome por encima del borde de la taza. ¿Qué necesitas? Necesito que agendes una reunión obligatoria con todos los jefes de área. Hoy, 10 en punto. Sala de conferencias A. Di un sorbo al café que sabía a venganza líquida. Haz que suene importante pero vago. Sesión de planeación estratégica, reestructura organizacional, cualquier mamada corporativa que ponga nerviosa a la gente. Los ojos de Kelly se entrecerraron. Todos los jefes de área incluye a Gavin Cross, de marketing. Principalmente a Gavin Cross, de marketing. No preguntó nada. Solo asintió. Se dio la vuelta al computador y empezó a teclear con la precisión de quien llevaba años esperando este momento. Considera lo hecho. ¿Algo más? Sí. Quiero el expediente completo de Gavin Cross en mi escritorio en 20 minutos. Todo.
Fecha de contratación, evaluaciones, historial salarial, observaciones, lo que sea. Se va a poner feo, ¿verdad? Preguntó sonriendo de lado. Kelly, pasamos lo feo hace 3 días. Ahora estamos en modo tierra arrasada. Ya era hora, murmuró volviendo al teclado. A las 9:30 tenía todo el historial de Gavin Cross desparramado en el escritorio como evidencia de un crimen. Contratado hacía 3 años. Evaluaciones aceptables, nada sobresaliente. 2 aumentos por ajuste de mercado. Los 2 aprobados por mí sin prestarles mucha atención. Había notas del área de RH sobre problemas de límites con compañeras mujeres. Nada lo suficientemente grave para despido, solo observaciones de que era demasiado amistoso y demasiado informal. Traducción: un acosador controlado. Lo suficientemente listo para quedarse justo debajo de la línea roja. Y encima del escritorio tenía el billete de $1, el que me aventó en la fiesta. Lo había guardado doblado en la cartera desde entonces. Ahora lo alicé sobre el escritorio como si fuera una reliquia preciosa. Y, de cierta forma, lo era. Evidencia física de desprecio. Un trofeo de arrogancia. George Washington iba a ser mi testigo silencioso. A las 9:45 entré a la sala de conferencias y me senté en la cabecera. Esa sala toda moderna con mesa enorme, sillas incómodas y carísimas, y un pizarrón que nadie usaba nunca. Me posicioné para poder verles la cara a todos. Guardé el billete de $1 en el bolsillo interno del saco y esperé. Los jefes de área empezaron a llegar como a las 9:55. Susanne de operaciones, Michael de finanzas, Patricia de RH y unos cuantos más cuyos nombres recordaba pero casi nunca usaba, porque pasaba la mayor parte del tiempo en la división de ahumadores, no ahí en la subsidiaria. Todos traían cara de ligerita preocupación, que era exactamente la reacción correcta ante una reunión obligatoria sorpresa convocada por el dueño. Nadie parecía feliz de estar ahí. Perfecto. Yo no quería felicidad. A las 10 en punto entró Gavin. Seguramente pensaba que llegar exactamente a tiempo demostraba profesionalismo. Traía otro traje caro, el pelo peinado con precisión quirúrgica y una carpeta de piel que seguro costaba más que la mensualidad de mi camioneta. Tenía ese aire confiado y relajado de quien se cree intocable, hasta que me vio sentado en la cabecera. Su cara bronceada palideció al instante, más rápido que café barato olvidado en la estufa. Todo ese color falso de spray o tardes de golf desapareció y quedó con tono de periódico viejo. Los ojos se le abrieron, la boca se le entreabrió un poquito, y yo lo vi en tiempo real mientras su cerebro intentaba desesperadamente calcular qué chingados estaba pasando. «Buenos días a todos», dije tranquilo y amable, como si fuera un martes cualquiera. «Gracias por venir con tan poca anticipación. Por favor, tomen asiento». Todos se sentaron. Gavin se quedó parado un segundo más, como si sus piernas se hubieran olvidado cómo doblarse, antes de tirarse en la silla 3 lugares a mi izquierda. Intentaba mantener el contacto visual, fingir seguridad, pero yo veía que le temblaban ligeramente las manos mientras abría la carpeta. «Buenos días, Gavin», le dije mirándolo directo con esa sonrisa que no llega a los ojos. «Escuché que tuviste una noche interesante el viernes pasado. ¿Cómo está Miranda?» El silencio fue total. Se podía oír caer un alfiler, posarse una pluma, hasta un ratón tirarse un pedo si hubiera habido uno. Susan de operaciones se encogió como si hubiera explotado una bomba. Patricia de RH se puso a concentrarse intensamente en su libreta. Michael de finanzas parecía estar calculando el tamaño del problema legal. Gavin abrió la boca, la cerró. Lo intentó otra vez. «Señor Holt, yo no sé de qué está hablando». «Ay, yo creo que sabes perfectamente de qué hablo». Lo interrumpí manteniendo el tono ligero, casi amistoso. «La fiesta de la empresa en el Belgrave Grand Hotel. Aquella donde fuiste bien generoso con tus propinas». Metí la mano al bolsillo interno del saco y saqué el billete de $1, bien doblado. Lo desdoblé despacito, con teatro, y lo empujé por la mesa hacia él. Giró suavecito sobre la madera pulida hasta detenerse justo enfrente de su carpeta. «Creo que esto es tuyo». Gavin se quedó mirando el billete como si fuera una granada sin seguro. El silencio era tan denso que se podía cortar con cuchillo y servir en la cena. Vi pasar las emociones en fila por su cara. Confusión, reconocimiento, horror, pánico, como máquina tragamonedas parando en la peor combinación posible. «Yo», empezó, pero la voz se le quebró. «Déjame refrescarte la memoria». Lo corté recostándome en la silla, tranquilo, con todo el tiempo del mundo.
Este es el billete que me aventaste. A mí, tu jefe, dueño de esta empresa y de la controladora, mientras hacías una graciosa broma sobre cuidar a mi esposa. ¿Ya te acordaste? Patricia de RH soltó un ruidito que pudo ser un suspiro o su alma abandonando el cuerpo. Susan se tapó la boca. Michael miraba a Gavin como si viera a un desconocido. Señor Holt, yo puedo explicar, intentó Gavin ya con voz temblorosa y desesperada. Por favor, no. Ya escuché suficientes explicaciones para varias vidas. Lo que me interesa ahora es la conducta profesional. Me volteé hacia RH. Patricia, ¿podrías traer el expediente personal de Gavin? Creo que tenemos que revisar la sección de conducta y valores de la empresa. Patricia salió casi corriendo, claramente agradecida de tener excusa para huir de ahí. Nos quedamos en un silencio incómodo mientras Gavin sudaba a través del traje caro. Veía las manchas creciendo debajo de las axilas, el cuello mojado, toda la fachada de seguridad derrumbándose pedacito a pedacito. ¿Sabes qué es lo curioso, Gavin? Dije en tono ligero, casi amistoso. Cuando te contratamos, de verdad me caíste bien. Pensé que tenías potencial, buenas ideas, que serías buen compañero. Ni idea de que eras el tipo de hombre que falta al respeto al jefe y se acuesta con su esposa. Muy mal juicio, Gavin. Muy pero muy mal juicio. Yo no sabía, balbuceó. Ella nunca dijo, pensé que tú eras ¿Solo qué? Pregunté genuinamente curioso. ¿Un don nadie? ¿Un güey que no importa? ¿Un obrero al que podías burlarte, aventarle $1 y reírte después? No contestó. Y ese silencio fue respuesta suficiente. Patricia volvió con el expediente y me lo entregó como si fuera material radioactivo antes de sentarse rapidísimo. Abrí la carpeta, hojé unas páginas nomás por el drama y volví a mirar a Gavin. Aquí dice que los empleados deben mantener conducta profesional dentro y fuera del horario laboral, especialmente cuando representan a la empresa en eventos oficiales. ¿Dirías que aventarle dinero al jefe y coquetear con su esposa entra en conducta profesional? Yo no estaba... Fue solo una broma, no quise... Aquí está lo que va a pasar. Lo interrumpí cerrando la carpeta con un chasquido seco y delicioso. Estás despedido. Con efecto inmediato. Conducta incompatible con el puesto ejecutivo. Tienes 1 hora para vaciar tu escritorio, escoltado por seguridad. Tu último cheque se enviará a la dirección registrada. Tus beneficios terminan hoy. Y si intentas demandar por despido injustificado, a mis abogados les va a encantar discutir en juicio tu relación con mi esposa y el uso indebido del tiempo y recursos de la empresa. La cara de Gavin pasó de pálida a roja y otra vez a pálida, como si la sangre no supiera para dónde irse. Tú no puedes... Esto no es... Sí puedo. Y es exactamente eso. Patricia, ¿puedes llamar a seguridad para que acompañe al señor Cross a su oficina y luego fuera del edificio? Ya les mandé mensaje, contestó Patricia sin levantar la vista. Llegan en 2 minutos. Nos quedamos en silencio. Gavin parecía querer desaparecer por el ducto del aire, o salir corriendo gritando, o simplemente desintegrarse ahí mismo en la alfombra. Yo sentía nada más que una satisfacción fría, esa calma que llega después de actuar, cuando la rabia ya se transformó en algo mucho más peligroso. Claridad. Llegó seguridad, Marcos y Jeff, 2 torres humanas que contraté precisamente porque parecían intimidantes, aunque los fines de semana entrenan fútbol infantil. Lo sacaron sin resistencia, aunque Marcos accidentalmente lo estrelló contra el marco de la puerta. La reunión terminó rapidísimo después, todos aturdidos evitando el contacto visual conmigo. No me importaba. Regresé a mi oficina, me serví otro café y esperé lo inevitable. Llegó 3 horas después en forma de mensaje de voz que Miranda dejó en mi celular. Aparentemente ya había cambiado de número, pero se le olvidó actualizarlo con algunas personas, así que el mensaje se fue al teléfono fijo de la casa, que a su vez reenviaba a mi celular. Por una vez en la vida la tecnología estaba de mi lado. La voz de Gavin sonaba aguda y desesperada por el altavoz. Tú nunca me dijiste que tu marido era el dueño de mi empresa. Me dijiste que nomás era un güey que hacía parrillas. Nunca mencionaste que el maldito dueño de todo firmaba mi cheque. Acabo de ser despedido, Miranda. Despedido por tu culpa. ¿Por qué no te tomaste la molestia de avisarme que tu marido era quien me pagaba? Había más, pero dejé de escuchar porque estaba demasiado ocupado riéndome. Música para mis oídos. La semana entre el despido de Gavin y la primera audiencia judicial fue una clase magistral de ver cómo alguien pierde todo en tiempo real. Miranda me llamó como 67 veces.
Todas directas al buzón porque Jack había sido clarísimo. Cero contacto. Todo por abogados. Protégete de hacer alguna pendejada emocional. Dejó mensajes de todos los tonos. Arrepentida, encabronada, desesperada, cambiando de humor como quien cambia de estación de radio buscando la frecuencia que me hiciera ceder. Necesitamos hablar. Estás siendo irracional. Piensa en los niños. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Esa última fue la que más me hizo reír, viniendo de una mujer que gastaba mi dinero en cuartos de hotel, y vino caro con el amante. También intentó usar a los niños como mensajeros, que fue bajo hasta para ella. Noah la cortó de inmediato diciéndole que dejara de meterlo en problemas de adultos. Los gemelos fueron menos diplomáticos. Marcos le dijo que ella misma se hizo su cama y que durmiera en ella, preferiblemente en un hotel porque era su lugar favorito. Mai simplemente colgó después de 30 segundos de sermón sobre responsabilidad personal. Se lloró. Eso sí me rompió el corazón. Pero hasta ella, con su inocencia de niña, entendió que mamá había hecho algo muy malo y que papá no era el villano de la película. Miranda se fue a vivir con su hermana Denise a un condominio en Green Hills. La misma Denise que siempre pensó que yo no era suficientemente bueno para su hermanita. Denise tenía un cuarto de visitas, un ego inflado y una tarjeta de crédito capaz de mantener a un país pequeño. Me imaginaba a las dos sentadas en el sofá quejándose de los hombres, llenando copas y tratando de convencerse de que Miranda era la víctima. Esa imagen me sostuvo en varios momentos difíciles. Jack me mantenía al tanto de las jugadas legales detrás de bambalinas. El abogado de Miranda, un tal Robert Patton, especialista en divorcios de alto conflicto, o sea, defiende gente bien tóxica, estaba tratando de pintarme como controlador, abusivo financiero y emocionalmente ausente. Estaban armando una novelita, donde ella era la esposa sacrificada que cometió un error, y yo el marido tirano que se vengó cerrando la casa y despidiendo al noviecito. Era ficción creativa, lo admito, hasta bien escrita. Van a tratar de hacerte ver como el malo, me advirtió Jack 3 días antes de la audiencia mientras tomábamos café. Dirán que la humillaste públicamente, que abusaste de tu poder como patrón, que la estás castigando en lugar de intentar salvar el matrimonio. Manual básico de defensa de quien lo cacharon poniendo el cuerno. Que lo intenten, contesté sintiendo una calma que tal vez debería preocuparme. Tenemos $40,000 en recibos que dicen lo contrario. Ahora tenemos más que eso, dijo Jack sonriendo como niño que encuentra los regalos de Navidad. Clara encontró 3 cuentas bancarias más a nombre de Miranda. Llevaba desviando dinero más de un año. El total ya sube a $70,000. Sentí que me subía la presión. 70,000. $70,000 de mi dinero usados para financiar un affair y escondidos en cuentas que ella creía que nunca iba a descubrir. Jack deslizó una carpeta por la mesa. Estados de cuenta, comprobantes de transferencias, todo notariado. Está frita, Derem, completamente frita. El día de la audiencia llegó con la misma alegría que un destape de drenaje. Me puse mi traje de juzgado, distinto al traje de funeral, comprado exclusivamente para días en que tu esposa intenta despojarte delante de un juez. Jack me encontró en las escaleras del Palacio de Justicia, impecable en traje azul marino, cargando una carpeta que seguro costaba más que mi primer carro. Recuerda, me dijo mientras pasábamos seguridad. Mantén la calma, contesta solo lo que te pregunten. No te expliques de más y por amor de Dios no caigas en provocaciones. Estoy tranquilo, contesté. Y era cierto. Ya había pasado de la rabia a algo mucho más frío y filoso. No quería venganza. Quería justicia, pruebas y mi vida de vuelta. En ese orden. El tribunal era más pequeño de lo que esperaba, pero parecía sala de juntas con delirios de grandeza. La jueza Catherine Morrison presidía. Una señora como de 60 años, cabello gris acero, y una mirada que dejaba claro que ya había oído todas las mentiras habidas y por haber y ninguna la impresionaba. Nos miró a mí y a Miranda con el mismo escepticismo, lo cual para mí era buena señal. Miranda estaba del otro lado junto a su abogado Patton, con un vestido azul recatado que gritaba: «Soy una esposa responsable e injustamente tratada». Se había maquillado para verse cansada pero fuerte, de ese estilo «me estoy aguantando», que lleva 1 hora para quedar natural. Ni una vez me miró. Fingía estar concentradísima en su abogado y en la jueza, actuando el papel de víctima con Oscar incluido. Patton arrancó bien, hay que reconocerlo. Pintó a Miranda como esposa abnegada, que sacrificó su carrera para apoyar mi negocio,
que aguantó años de abandono emocional mientras yo estaba obsesionado con el trabajo. Dijo que yo era vengativo y controlador, que la humillé públicamente cerrando la casa y despidiendo a Gavin. Hizo parecer que yo era un monstruo que arruinó la vida de su esposa por un malentendido en una fiesta de empresa. El señor Holt se niega a comunicarse, dijo Patton, gesticulando como en telenovela jurídica. Echó a mi clienta de su hogar, le negó acceso a las finanzas conyugales y abusó de su poder como empleador para destruir la carrera de un colega. Solo por venganza. Este es un hombre que valora más el desquite que la reconciliación. La jueza Morrison me miró por encima de los lentes. Señor Holt, ¿desea responder a estas acusaciones? Meritísima, empecé con voz firme y neutra. Me gustaría responder especialmente al supuesto de humillación pública. Mi esposa se humilló sola cuando pasó la noche en un hotel con otro hombre y regresó a casa con el saco de él puesto y un chupetón en el cuello. Yo no la humillé públicamente. Ella sola se encargó. Yo solo prendí la luz y dejé de fingir que todo estaba bien. Alguien en el fondo soltó una risita contenida. Era Noah. Había insistido en venir porque quería ver a su mamá recibir lo que merecía, y no tuve corazón para negárselo. Los labios de la jueza temblaron ligeramente, como conteniendo la risa. En cuanto a los candados, continué. Los cambié después de descubrir que mi esposa usaba nuestro dinero para financiar un amorío. Eso no es venganza, es autoprotección. Y en cuanto al despido del señor Cross, fue cesado por conducta impropia al acosar sexualmente a la esposa del empleador en un evento de la empresa. Eso es causal de despido en cualquier organización, meritísima. Eso es una distorsión grotesca de los hechos, empezó Patton todo encabronado, pero Jack ya estaba de pie con la carpeta de la destrucción en la mano. Con el permiso del tribunal, dijo con voz suave como mantequilla, tenemos documentación que contradice directamente la versión del señor Patton. ¿Puedo acercarme? La jueza asintió. Jack avanzó y repartió los papeles en el escritorio de la jueza, como un fiscal presentando pruebas de homicidio, extractos bancarios, facturas de tarjeta de crédito, notas de hotel, registros de transferencias. Cada hoja era un clavo más en el ataúd de Miranda. La jueza empezó a leer. Observé cómo su expresión pasaba de neutra a escéptica, y luego a visiblemente molesta. Señora Holt, dijo levantando la vista de los papeles, ¿puede explicarme por qué gastó $43,000 de la cuenta empresarial de su marido? En 6 meses, incluyendo varias estancias en hoteles. Cenas caras y transferencias a una empresa propiedad del señor Gavin Cross. Miranda abrió la boca. La cerró. Miró a su abogado con pánico total en la cara. Patton revolvió los papeles como si la respuesta estuviera escondida entre ellos. Meritísima. Esas fueron gastos empresariales legítimos relacionados con el trabajo de mi cliente en marketing corporativo. En el Belgrave Grand Hotel, 11 veces en 4 meses, siempre viernes y sábados por la noche, interrumpió la jueza Morrison, alzando una ceja casi hasta la línea del cabello. Interesante modelo de negocio, doctor. La sala quedó en silencio absoluto. Yo podía ver cómo la narrativa de víctima que Miranda había construido con tanto cuidado se derrumbaba como castillo de arena con la marea alta. Intentó hablar, pero solo salió un sonido agudo y débil, tal vez el último suspiro de su credibilidad. Entonces vino la pregunta que valió todo el proceso. Señora Holt, ¿usted tenía conocimiento de que el señor Gavin Cross era empleado de una empresa perteneciente a su marido? Silencio. Mortal. Absoluto. Miranda miró sus manos, la mesa, cualquier cosa, menos a la jueza o a mí. Su abogado parecía desear estar en cualquier otro lugar del planeta, tal vez en llamas, tal vez muerto. Los segundos se arrastraron, y el silencio de ella lo dijo todo. Voy a considerar eso como un sí, dijo la jueza seca, o como mínimo, debería haberlo sabido, considerando que mantenía una relación extramatrimonial con el empleado, y usaba recursos del matrimonio para financiarla. Patton intentó desesperadamente salvar el naufragio. Meritísima. Mi cliente cometió errores, sin duda, pero aún así merece una división justa de bienes y pensión. Doctor, interrumpió la jueza, su cliente robó $70,000 del patrimonio conyugal para financiar una aventura extramatrimonial. No será recompensada por ese comportamiento. Lo que vino después fueron los 15 minutos más hermosos de mi vida. La jueza Morrison me concedió la casa. Propiedad total, sin necesidad de compensación. Me concedió la empresa. Tanto la división de ahumadores personalizados,
como la subsidiaria Crossfire, libres y claras. Me concedió la custodia legal total de los niños, con visitas supervisadas para Miranda, hasta que demostrara vivienda estable y responsabilidad financiera. Ordenó que Miranda devolviera los $70,000 robados, además de pagar los honorarios de abogados y costas judiciales. Y respecto a los bienes que Miranda podría conservar, la jueza leyó la lista con una expresión de diversión contenida. La señora Holt se quedará con sus pertenencias personales, su equipo de yoga y, entrecerró los ojos al papel, un Toyota Corolla 2008, que el señor Holt indicó que planeaba donar a una obra de caridad. La risa de Noah retumbó en el tribunal. Yo ni intenté disimular la sonrisa. Miranda parecía que le habían dado una cachetada con un libro de derecho, la cara pálida, choqueada, las lágrimas arruinando el maquillaje perfectamente hecho. Salimos del tribunal bajo el sol frío de diciembre. Jack me dio una palmada en la espalda, ya hablando de tazas de protocolo y papeleo final. Noah me dio un high five y dijo: «Papá, eso fue mejor que cualquier película que he visto. La justicia suele ser así», contesté, sintiendo más ligero que en meses. Mi celular vibró. Mensaje de Marcos. «Mamá está llorando con la tía Denise porque va a tener que manejar el Corolla. El mejor día de mi vida». Sí, lo era. La noticia corre rápido en la comunidad empresarial, pero la noticia de que un hombre fue comprado por $1 y luego destruyó legalmente a la esposa y al amante se esparció por Nashville como fuego en almacén de pirotecnia. Me di cuenta de que me había convertido en leyenda local. 3 días después, cuando paré en la gasolinera de siempre, y el cajero, un chamaco llamado Tyler, que normalmente solo gruñe y agarra la lana, me miró y dijo: «Órale, tú eres el del parrillero, ¿verdad? ¿El que despidió al amante de la esposa?» Compadre, eso fue épico. No sabía si sentirme halagado o preocupado, porque mi vida matrimonial se había vuelto entretenimiento para morrillos de gasolinera. Sí, soy yo. Todo el mundo está hablando de eso, carnal. Mi jefe vio los documentos del juzgado en Facebook. Esa parte donde la jueza le dio a tu ex el Corolla que ibas a donar a caridad. Pura comedia. Leyenda viva. Me dio el cambio con algo parecido a reverencia. Mi jefa quiere saber si estás soltero. Ella también está divorciada. Le encanta la barbacoa. Agradece a tu jefa, pero... «Todavía no estoy listo para salir con alguien que pudo haberme dado a luz», contesté, agarrando mi café y huyendo antes de que la plática empeorara. Pero Tyler no estaba equivocado. Todo mundo hablaba. Mi celular no paraba de sonar desde hacía días. Gente que no veía desde hace años. Todos queriendo saber cómo estaba. Lo que, traducido, significaba: «Cuéntame todo para chismear mañana». Compañeros del colegio, desaparecidos desde la graduación, se volvieron mis mejores amigos de la infancia. Primos olvidados salieron del hoyo para ofrecer apoyo. Hasta mi tío Ray, que vive off the grid en Montana desde hace una década, de alguna manera se enteró y me mandó un telegrama. Sí, un telegrama de verdad que decía: «Bien hecho. La jugada del $1 fue poesía». La historia se volvió meme. Alguien hizo un póster motivacional falso con mi foto y la leyenda: «Respeta al hombre con grasa en las manos. Probablemente él firma tu cheque». El póster se compartía en grupos empresariales, foros de emprendedores, y hasta en varios hilos de Reddit dedicados a historias épicas de venganza. Estaba al mismo tiempo mortificado y profundamente divertido. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el teléfono de la empresa empezó a sonar sin parar. Kelly tuvo que empezar a filtrar llamadas porque el volumen de pedidos era una locura. Restaurantes, fanáticos de la barbacoa de patio, campeones de competencias de ahumadores y hasta asistentes de celebridades llamando en nombre de sus jefes, que habían oído del tipo de Nashville que asó a su propia esposa. Todos querían un ahumador de Holt Custom Smokers, no solo porque el producto era chingón, que lo era, sino porque querían apoyar al hombre que se volvió héroe popular de los maridos traicionados. «Darren, llegó otro más», dijo Kelly, asomándose a la puerta del taller, donde yo terminaba un ahumador a medida para un cliente de Atlanta. «Un señor de Memphis, modelo premium, dijo que leyó sobre ti en un blog de negocios, y respeta a un hombre que resuelve sus problemas con clase y fuego. Palabras de él, no mías». «¿Qué blog?», pregunté, bajando la antorcha. Agarró su celular y me mostró un artículo titulado «Empresario de Tennessee convierte traición personal en éxito empresarial. Una clase magistral de venganza profesional». El artículo salió 2 días antes en un sitio pequeño de emprendimiento,
pero aparentemente se hizo viral entre la comunidad de parrilleros y pequeños empresarios. Contaba mi historia con sorprendente precisión, y terminaba con la cita de un profesor de administración diciendo que yo era ejemplo del poder de mantener estándares profesionales y dignidad personal ante la adversidad. ¿Ahora soy caso de estudio en escuelas de negocios?, pregunté, sin saber si reír o llorar. Parece que sí, respondió Kelly sonriendo. Y hay más. Ya llegaron 3 pedidos nuevos de clientes que mencionaron el artículo. Nuestro volumen de órdenes se triplicó en una semana. Vamos a necesitar contratar más soldadores. Tenía razón. 10 días después de la audiencia, mi fila de pedidos pasó de 2 meses a 6 meses de espera. Empezamos a recibir solicitudes de todo el sureste, con clientes dispuestos a esperar hasta 1 año por un ahumador personalizado. La ironía no se me escapaba. Miranda siempre tuvo vergüenza de que yo fabricara ahumadores. Le parecía muy de obrero, nada sofisticado, y ahora ese mismo trabajo sencillo me estaba generando más lana que nunca. Con mi nombre en revistas de negocios, mientras ella manejaba un Toyota Corolla 2008, con un sticker en la defensa que decía: «Mi otro carro también es decepcionante». Fue entonces cuando llegó la inspiración. Estaba en el taller a las 2 de la mañana, mi horario tradicional de procesar emociones, cuando me di cuenta de que podía convertir todo ese desastre en algo productivo, en algo que honrara a hombres y mujeres traicionados que mantuvieron la dignidad, con un toque de sarcasmo y mucho potencial de marketing. A la mañana siguiente llamé a Noah a mi oficina. Mi hijo había decidido tomar un año sabático antes del técnico, y estaba trabajando conmigo medio tiempo, aprendiendo el negocio y descubriendo un talento natural para marketing digital. El chamaco hacía que un video de 30 segundos mío soldando acero pareciera escena de película de acción. «Tengo una idea», le dije, mostrándole los bocetos en los que había estado trabajando. «Nueva línea de productos. Ahumadores premium. Materiales top. Características personalizadas. La vamos a llamar Serie Lealtad». Noah miró los dibujos, luego a mí, y abrió una sonrisa enorme. «Papá, eso es genio. ¿Pero qué la hace diferente de la línea normal? Cada uno viene con un grabado personalizado». Le mostré el prototipo. «Aquí, en la parte frontal. Algo sencillo pero que pegue fuerte. No te quemes». Se cagó de risa. «Eso está demente». Me encantó. «Podemos promocionarla como ahumadores premium, para quien valora lealtad y calidad. Las relaciones pueden terminar, pero el buen oficio es para siempre». «Exacto. Y vamos a cobrar más caro. Son piezas statement, para quien quiere que su ahumador tenga personalidad». En una semana, Noah había creado toda la campaña de la serie Lealtad. Grabó videos míos construyendo los ahumadores, hablando de trabajo manual, integridad y tradición, sin mencionar directamente el divorcio, pero dejando que el subtexto hiciera el trabajo sucio. Creó un perfil en Instagram mostrando cada etapa: el corte, la soldadura, el pulido, el producto final. Hasta logró que un influencer texano con 500,000 de seguidores mostrara uno de nuestros modelos y dijera: «Calidad y lealtad nunca pasan de moda». La serie Lealtad se agotó antes de terminar el primer lote. Tuvimos 30 preventas, cada unidad a $5,000, con clientes pidiendo específicamente el grabado «Don't get burned», no te quemes. Noah manejaba todas las redes, creaba contenido, contestaba comentarios, y hacía un trabajo mejor que cualquier agencia que pudiera contratar. Los gemelos Marcos y Maya reaccionaron al divorcio a su manera. Marcos empezó a entrenar box en el gimnasio local, canalizando la rabia de forma productiva. Regresaba con los nudillos morados y una sonrisa, diciendo que golpear algo era terapéutico, y que ahora entendía por qué a mí me gustaba tanto soldar cuando estaba encabronado. Ya había peleado 3 peleas amateur, y ganado 2. El morrito tenía la determinación de su madre y la terquedad del padre, lo que lo hacía prácticamente imparable. Maya, por su lado, se metió de lleno en el activismo ambiental, con el fervor de quien necesita enfocarse en algo que no sea el drama familiar. Organizó una limpieza de un arroyo, creó un programa de reciclaje en la escuela, y en ese momento estaba presionando al ayuntamiento para que pusieran paneles solares en edificios públicos. Un día me dijo: «Al menos los problemas del planeta tienen solución, no como el trastorno de personalidad de mamá». No la corregí, porque, honestamente, no estaba equivocada. Hacer fue lo más difícil. Mi niña de 12 años siempre ha sido sensible, de las que lloran con comerciales de perritos abandonados. El divorcio la sacudió fuerte.
Entonces la puse en terapia con la doctora Patricia Schum, psicóloga infantil especialista en ayudar a niños durante separaciones de padres. Era caro, sí, pero ver sufrir a mi hija costaba mucho más. La semana pasada, Acel llegó de terapia y me encontró en el taller. Se subió a mi banco, cosa que normalmente prohíbo por seguridad, y se quedó ahí sentada, viendo en silencio mientras yo trabajaba. La doctora Schum dijo que debo contarte lo que siento, dijo finalmente. Dejé las herramientas y me giré hacia ella. Está bien. ¿Cómo te sientes? Triste porque mamá hizo lo que hizo. Enojada porque rompió nuestra familia. Pero también se detuvo eligiendo las palabras. Orgullosa de ti. ¿Orgullosa de mí? Sí. La doctora Schum dijo que manejaste todo muy bien, que te quedaste calmado y no hablaste mal de mamá, aunque pudiste, que nos protegiste y no nos obligaste a elegir lados. Me miró con esos ojos serios que la hacían parecer mayor de lo que era. Dijo que no todos los papás hacen eso, que algunos papás empeoran todo, pero tú no. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, una presión que ni sabía que cargaba. Lo intenté, mi amor. Lo siento mucho porque hayas pasado por todo esto. No es tu culpa, papi, respondió Acel firme. Es culpa de mamá, porque ella tomó malas decisiones. La doctora Schum dijo que uno no controla lo que hacen los demás, pero sí cómo reacciona uno. Y tú reaccionaste muy bien. Reaccionaste bien, corregí automáticamente antes de abrazarla. Gracias, princesa. Eso significa mucho. Más tarde, cuando Acel ya dormía, le conté la plática a Noah. Sonrió y dijo, ¿sabes qué? La doctora Schum tiene razón sobre la calma. Pudiste haber perdido la cabeza, hacer una locura, empeorar todo, pero no lo hiciste. Querida, contesté, robándole la forma de hablar a Acel. La calma es el ingrediente secreto de la venganza. Cualquiera puede explotar, pero se necesita verdadero autocontrol para mantenerse frío y dejar que los pendejos se quemen solos. Noah levantó su lata de refresco en un brindis, por la venganza calmada y la serie lealtad, por el trabajo bien hecho y saber el propio valor, completé. Las latas chocaron con un clim, y en algún lugar de Nashville, Miranda seguramente lloraba con su hermana, sobre las injusticias de la vida. Mientras manejaba un Corolla con 180,000 kilómetros, el humo se estaba disipando, el fuego estaba estable, y la vida finalmente empezaba a saber a algo que podía reconstruir. 6 meses después, la vida se había convertido en algo que realmente valía la pena vivir, en lugar de solo sobrevivir. La primavera llegó a Tennessee con toda su belleza irritante, flores brotando, pájaros cantando, y el clima perfecto para sentarse en el porche, ahumar una buena carne y pensar en cómo todo puede cambiar cuando por fin dejas de tolerar lo intolerable. Miranda ahora trabajaba en una agencia chiquita de marketing en Nashville, de esas boutiques que seguramente pagan la mitad del sueldo anterior, según Noah, que todavía hablaba con ella de vez en cuando, porque era más maduro que yo. Estaba reencontrándose, que es lo que la gente de mediana edad dice, cuando cagan su vida e intentan rebautizar las consecuencias como crecimiento personal. Se había mudado de la casa de su hermana Denise a un departamento de un dormitorio, en un condominio que se decía de lujo, pero en la práctica solo significaba, tiene un gimnasio vacío y una alberca medio verde. El Corolla todavía arrancaba, milagrosamente, aunque Noah decía que hacía ruidos preocupantes, sugiriendo que sus días estaban contados. Me daba lástima el carro. Merecía algo mejor que ser castigo sobre ruedas para Miranda. Gavin, por su parte, aparentemente huyó a Florida, a vender barcos y esconderse de la vergüenza de ser el tipo que le tiró $1 a su propio jefe antes de acostarse con su esposa, según la red de chismes empresariales de Nashville, más confiable que CNN y más cruel que TMZ. Ahora trabajaba en un muelle en Tampa, vendiendo lanchas de pesca a jubilados, y seguramente mintiendo sobre su pasado profesional. El rumor decía que su nuevo jefe era Fred Morrison, mi primo segundo, que sabía toda la historia. Nunca confirmé, ni desmentí, pero tampoco corregí a nadie cuando salía el tema. Algunas cosas son mejor dejarlas, al destino y al karma, con una pequeña ayuda de las conexiones familiares. Mi negocio estaba explotando de una forma que nunca imaginé. La serie Lealtad se volvió nuestro producto estrella, con lista de espera que ya llegaba al año siguiente. Contraté 3 soldadores nuevos, amplié el taller, y hasta compré el terreno de al lado para futuras expansiones. Aparentemente,
Ser conocido como el tipo que manejó el divorcio con dignidad y fuego era excelente para los negocios. ¿Quién lo diría? Una noche de finales de abril, estaba sentado en el porche con una cerveza fría, observando la humo subir lento de mi ahumador personal, donde un brisket hermoso llegaba al punto perfecto. Noah salió y se sentó conmigo. Trayendo su propia cerveza, tenía 18 años, y pensé que si era lo bastante maduro para ver el matrimonio de sus papás explotar, también lo era para tomar una cerveza en el porche con su papá. Después de unos minutos de silencio cómodo, dijo: «Papá, ¿de verdad manejaste todo esto como todo un profesional?». Sonreí, viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa. «Hijo, a veces no necesitas combatir fuego con fuego, solo necesitas dejar que los idiotas prendan el cerillo solos y quedarte lo suficientemente lejos para ver el espectáculo sin quemarte. Esa va para una playera», respondió Noah, riendo. Las estrellas empezaron a salir. El ahumador trabajaba firme, y dentro de la casa podía oír a los gemelos discutiendo por alguna pendejada, mientras Hazel practicaba piano. Mi casa estaba, otra vez, llena de sonidos de vida real, desordenada, ruidosa, imperfecta, pero auténtica y verdadera. En cuanto a ese billete de $1, ahora está enmarcado en mi oficina, colgando justo arriba de mi escritorio, donde lo veo todas las mañanas. Debajo de él, en una placa de metal que yo mismo hice, está grabado el lema de mi empresa: «Respeta al hombre con grasa en las manos». Comentario: Reddit. Nada como ver al karma trabajar en tiempo real. Ella lo perdió todo, él ganó paz y un imperio de parrillas. Moral de la historia: nunca subestimes a un hombre con grasa en las manos y tiempo para pensar.